Yamila, ¿vos me escuchás? Te estoy viendo, por eso tenías cámara prendida. Sí, sí, yo te escucho bien, profe. Gracias. Bueno, preguntas, dudas, cuestiones previas. Hola Lucio, no te había visto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sin preguntas, arrancamos. Ok, entonces, dije que estábamos en las 5, hemos tenido algún delay entre que la última clase y esta. El objetivo de la clase de hoy es terminar con remuneración y ver si podemos comenzar con jornada. También me habían preguntado respecto del parcial qué temas entraban. Les pido que esperemos hasta la clase del día viernes, donde vamos a cerrar los temas del parcial. A una semana vista del parcial, el día viernes verificamos entre todos cuáles son los temas que se han dado que van a entrar en el primer parcial. En principio, el día lunes 2 estamos con finales. Entonces, si el lunes tomamos finales, no vamos a tener clase ni presencial ni por Zoom. Nos quedaría la clase de hoy, la clase del viernes, el lunes finales, el miércoles repaso y el próximo viernes el primer parcial. ¿Alguna duda o alguna pregunta respecto de esto? Están sin preguntar en el día de la fecha. Me parece muy bien. Bueno, Profe, vamos era a... multiple choice, ¿no? Escucho. ¿Me escucha? Sí, escucho. Ah, perdón. Era multiple choice, ¿no? Es multiple choice y va a ser presencial en la facultad. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Comenzamos? Bien. Vamos a tratar de recordar de la clase, de la última clase que tuvimos juntos, los temas más centrales vinculados con remuneración, en no más de 15 minutos. Insisto con que esto es un repaso. Aquellos que no pudieron estar en la clase, les pido que por favor la vean el video, porque voy a ir con un ritmo de repaso, no con un ritmo de dar el tema. Para poder empalmar luego de los 15 minutos lo que nos queda de esta unidad, que es bastante todavía. Fijamos el concepto de remuneración en el artículo 103 de la Ley de Contrato de Trabajo. Dijimos que la remuneración básicamente es la contraprestación por la existencia del contrato de trabajo, así lo define la norma, y le agregamos a eso, porque el último párrafo lo contempla, que también es lo que el trabajador recibe como consecuencia de poner a disposición su fuerza de trabajo. ¿Por qué insistíamos con ese concepto? Porque lo que hicimos es apuntar a dos ejes centrales. Uno, que es por el solo hecho de existir el contrato, como se presume honoroso, tengo derecho a cobrar una remuneración, es decir, que todo aquello que yo perciba como consecuencia del contrato, por definición es remunerativo. Y el otro tema es que no es imprescindible que yo ejecute la tarea, basta con que yo ponga a disposición la fuerza laboral para que el empleador se sirva de ella y en función de esto tenga derecho a la remuneración. El ejemplo es, si yo trabajo en una línea de empaque de un galpón, se rompe la máquina, fui y estoy ahí, pero no puedo ejecutar la tarea, ¿tengo derecho a remuneración? Sí, por supuesto. Yo puse a disposición la fuerza laboral, poco importa a estos fines si el empleador pudo valerse de ella o no, porque por motivos ajenos al trabajador no pudo valerse. Ahora bien, dijimos que es trascendente saber cuándo hay remuneración y qué conceptos son remunerativos, y lo dimos vinculado con 3 o 4, básicamente 4 ítems en los que va a impactar de manera directa. El primero y el más claro es que las sumas remuneratorias son las que generan lo que se denomina aportes y contribuciones. ¿Qué es esto? Es la forma en que se financia el sistema de seguridad social en nuestro país, tanto pone el empleador como pone el trabajador, no simétricamente, los porcentajes pueden ser diferentes, pero ambos están contribuyendo a que el sistema de seguridad social funcione, y esos porcentajes se liquidan sobre las sumas que son remunerativas.
Por eso es importante saber si lo que cobro es remunerativo o no. 3 otros ítems en los que impacta de manera directa, muy importante, la indemnización para el supuesto de despido sin causa, artículo 245. Si el despido se produce sin que exista motivo o causa, el empleador tiene que pagar una indemnización. Esa fórmula de cálculo está en el artículo 245, que todavía no hemos explicado, pero que a estos fines sí nos sirve saber que lo que se toma es la mejor remuneración mensual, normal y habitual devengada en los últimos 12 meses. Donde me quedo en la primera parte, mejor remuneración, es decir, que tengo que saber que lo que estoy percibiendo es remunerativo y sobre eso voy a tomar la base de cálculo del 245. Otro ítem sobre el que tiene un impacto directo, el sueldo anual complementario. Y aprovecho, y ya lo damos, porque no es un tema complejo, vamos a aprovechar para darlo ahora. ¿Qué es el SAC? SAC es la abreviatura de sueldo anual complementario, o el aguinaldo, que es un sinónimo del mismo término. Es lo que se denomina como el sueldo 13. ¿Qué significa el sueldo 13? Que si bien el año tiene 12 meses, yo a medida que voy trabajando, voy devengando derecho a cobrar un sueldo adicional al año. Por eso se llama el sueldo 13. Yo cuelgo 12 sueldos que son los trabajados, más un sueldo adicional que es el SAC. Pero ¿cómo se paga? Y se paga dividido en semestre. Se paga una parte al 30 de junio y otra parte se paga al 17-18 de diciembre. ¿Por qué digo 17-18, más allá de la fecha que da la ley? Porque en realidad el objetivo es que se pague antes de Navidad. Esto es una reforma de los últimos 5 años, antes se pagaba el 31 de diciembre. Voy a volver sobre el concepto y a ir fijando la idea para los que están escribiendo. El sueldo anual complementario es lo mismo que el aguinaldo y es lo mismo que el sueldo 13. Yo lo devengo en la medida que voy trabajando, lo único que lo cobro desdoblado en el año. Cobro la mitad por el primer semestre al 30 de junio y la segunda mitad por el segundo semestre al 18 de diciembre. Ahora bien, ¿cómo liquido el SAC o a qué equivale el SAC? Que es lo importante. Más allá de lo que la ley contrato en el artículo, ustedes lo van a seguir leyendo, habla de la 12ª parte, etcétera. Esto fue modificado por ley especial y el SAC es el 50% de la remuneración más alta que yo haya devengado en el semestre. Va de vuelta. ¿Qué es el SAC? Es el 50%, es decir, es la mitad de la remuneración más alta que yo haya devengado en el semestre. Entonces, acá une un tema con el otro. Es importante a estos fines saber si lo que estoy cobrando es remunerativo o no, porque justamente para calcular mi SAC voy a tomar la remuneración más alta del semestre, la divido en 2 y eso es lo que yo cobro como aguinaldo o como sueldo anual complementario. Puede ocurrir que un trabajador cobre en el primer semestre, por ejemplo, 2022, un SAC más alto que en el segundo semestre del 2022? Pregunto, ¿podría ser esto factible? Sí, ¿Por qué sí? porque capaz hizo más recargos o capaz hizo más horas extras y tienen más sueldo. Bien, Rocío tomó un concepto que está perfecto, que es las horas extras son remuneración. Y puede que yo en el primer semestre haya realizado horas extras, con lo cual mi remuneración es más alta, y en el segundo semestre no haya directamente hecho horas extras, con lo que mi remuneración quede aplanada. Esto nos cuesta a veces entender, no entender, sino aceptar en una economía como la Argentina, donde el impacto de la inflación hace que uno siempre entienda que la remuneración del segundo semestre va a ser más alta que la del primero. ¿Por qué? Porque como tenemos una inflación del 50% anual, normalmente las remuneraciones de paritarias se van incrementando. Pero por un momento hagamos el ejercicio de pensar que la remuneración se estable todo el año, que yo tengo un sueldo de 100.000 pesos. Puede ocurrir que en el primer semestre no haga horas extra y mi sueldo normal haya sido 100.000. ¿Cuál fue mi SAC de junio de ese año? 50.000, la mitad de mi sueldo normal, el más alto que fue 100.000. Ahora puede que en el segundo semestre yo trabaje horas extra, con lo cual haya algún mes cobrado 120.000 pesos.
¿cuál va a ser mi SAC del segundo semestre? ¿50 o 60? Va a ser 60 porque es el 50% de la remuneración más alta devengada en el semestre. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Escucho. ¿Preguntas? Sí, profe. Bien. Entonces, ¿qué es el SAC? Es la remuneración, el sueldo 13, así se lo conoció y se lo denominó, tiene su historia en el justicialismo, en el peronismo, y es un sueldo adicional que, insisto, se va devengando a medida que voy trabajando. ¿Qué impacto tiene esto? ¿O qué significa que se va devengando a medida que voy trabajando? Que si yo no trabajé todo el semestre, no es que no cobro SAC. Cobro, pero lo cobro proporcional al tiempo trabajado. Pregunto, a ver si se entendió. Supongamos que yo trabajo hasta marzo, trabajo enero, febrero y marzo. Y en marzo se extingue el vínculo. No importa el motivo, si me despiden, si renuncio, no importa. En marzo se extingue. ¿Tengo derecho a cobrar SAC al momento de la extinción? Sí, un proporcional. ¿Cuál sería el proporcional? 3 meses. 3 meses del... Y si yo en el semestre que tenía un sueldo de 100.000 hubiese cobrado 50.000 de SAC, 25.000. ¿cuánto cobraría? Iba a decir Lucio no, abstenete, pero llegué tarde, Lucio. Estás más rápido que yo a decirle que no. Si yo el semestre hubiese cobrado 50.000, como trabajé 3 meses, cobro la mitad, 25.000. ¿Se entendió? ¿Lo entendieron todos ahí? ¿Sí? ¿Seguro? Sí, profe. Bueno, ahora este trabajador le extinguen el contrato en el mes de agosto, último día de agosto. Su mejor remuneración fue de 120.000 pesos. ¿Cuánto cobra de SAC? Nadie está atinando a hacer una cuenta, salvo Lucio que está mirando y los ojos le hacen así, ya tiene el número. Lucio, abstenete de dar un número, por favor. ¿60.000? El resto, a ver, ¿qué está haciendo? ¿Qué cuenta está intentando? Acá el tema es el mecanismo, no el número. ¿Cómo lo harían? ¿Qué número dijo, profe? 110.000. 120.000 su mejor remuneración y el último día de agosto le extinguieron el vínculo. Claro, pero no sería yo lo que interpreto es que es hasta junio, dentro del mes de hasta junio, debería ser el mejor sueldo y sobre esto sacamos el 50%. Ya cuando el mes de agosto correspondería a lo que se cobra en diciembre. Eso es lo que yo Bien, entiendo. tomemos lo que dice Paola, porque se quedó con el razonamiento bien encarado, pero no lo terminó. Yo no estoy preguntando cuánto le correspondería el SAC del primer semestre. Yo estoy diciendo cuánto le correspondería el SAC. El del primer semestre ya lo cobró. Ese ya tiene que estar pagado. Estamos hablando del SAC del segundo semestre. Entonces, ha trabajado julio y agosto. ¿Me seguís, Paola? ¿Cuánto le correspondería por haber trabajado julio y agosto? Y 60.000 pesos. ¿No son 30.000? ¿Quién tiró ese número? Perdón, me perdí. Yo, ¿Rocío? Rocío. Bueno, Sí. ¿cómo Es el pegaste? A ver. 50%. Sí, porque Porque- recién Lucio dividió 50.000, que era lo que era la mitad, por 2, y por ende Pará, 120.000, Rocío. Pará, Rocío. Este cobró 120.000 al mes. ¿Cuánto es la mitad de 120.000? 60. 60. Perfecto. Eso es si hubiese trabajado todo el semestre completo. ¿Ok? Claro. Sí. Si hubiese trabajado la mitad del semestre, le hubiese correspondido 30.000. ¿Ok? Sí. ¿Cuál sería la mitad del semestre? 30.000. No. ¿Cuántos meses sería la mitad del semestre? Ah. Junio, julio, agosto, septiembre. Julio, 3 meses. agosto y septiembre. Los dedos son muy útiles para eso. Pero este terminó en agosto, no trabajó el semestre, no trabajó 3 meses, trabajó 2.
Entonces, ¿por qué le pagarías 30? Claro, entonces 20 o 15.000. ¿Por qué le pagarías 15? Y porque si sigue dividiendo por 2, No. no sé, pero Bueno, yo la estoy tomando a Rocío, que si bien no tiene la cámara prendida, por lo que sea, es la que se anima a hablar. El resto no está hablando. Lucio, vos estás vedado, no podés hablar. Exacto, sí, listo, te pongo a la cruz ahí. No, porque te miré los ojos y hiciste la cuenta. No. Sigan el razonamiento de Rocío, que está errado, pero sigámoslo para aprender. Rocío matemáticamente está dividiendo por 2, pero no sabe por qué está dividiendo por 2. No entendió todavía por qué. Entonces vamos a profe, explicarlo. perdón. A ver, escucho. Si trabajó 2 meses y la mitad sería 3 meses, en ese caso se le pagarían 20.000 pesos nomás, ¿o no? Ok, ¿y de dónde sacaste los 20.000? Y porque trabajó 2 meses. Y Está si bien. divido los... Está siendo circular, pero ¿por qué te dio 20 y no te dio 25, 28, 34? ¿Por qué te dio 20? ¿Qué Y cuenta porque estás los 3 haciendo? meses llegan a 30.000. Si no alcanzo a trabajar los 3 meses, pero trabajo 2, y si divido a los 3 meses por 3, cada uno corresponde 10.000. Si trabajo 2, serían 20.000 pesos. Bueno, está bien. ¿Vieron cómo llegó a la cuenta Rocío? Llegó de una forma muy compleja, pero llegó a la cuenta. Porque ¿cuál es la forma más fácil? Si yo sé que la remuneración es 120 y que el semestre completo son 60, eso implica que cada mes son 10.000 pesos, ¿o no? Y si cada mes son 10.000 pesos y trabajó 2 meses, son 20.000 pesos. Hicimos exprofeso la cuenta, yo la hice así para que sea clara. Rocío llegó al mismo número, pero llegó atomizando, fraccionándolo más. Tomó como un dato cierto que tenía 30, que era la mitad. Ahora, yo les voy a preguntar, no sé si lo vamos a hacer ya porque sería un ejercicio que es de parcial. Si esta extinción se hubiese provocado en vez de el último día de agosto, si hubiese provocado el día 12 de septiembre, ¿cuánto cobraba? 30.000. 30. Hay, Daira Jiménez, Daira dice 30. Chao, listo, pagale 30, no jodamos más, hagamos un número redondo, por más que sea el día 12, no nos pregunté más cosas complicadas, le pagamos 30. ¿Por qué 30, Daira? Porque es la mitad del semestre. No, pero lo extinguieron el día 12, no el fin de mes. ¿Cómo? Ver, ¿Qué día, vamos, profe? Perdón. vamos a una cuestión matemática básica. Un semestre son 6 meses. 6 meses multiplicado por 30, que es lo que se toma como estándar de un mes, son 180 días. ¿Hasta ahí estamos todos de acuerdo? Si yo trabajo los 180 días, cobro el SAC de ese semestre completo. Pero si yo trabajo 140 días, 120 días, 118 días, 114 días, no cobro 3 meses completos, 2 meses completos. Cobro proporcional a los días trabajados. ¿Qué les está faltando acá para poder hacer la cuenta? Ah, era hasta el 12, profe. 12 Hasta el dijo. 12 era. Ah, Hasta el no, yo 12. pensé que entendí hasta Hasta fin el de mes, 12. hasta el 30. ¿Qué les está faltando? Sacar la ¿Puedo hacer un aporte? proporción. La ¿Y proporción cómo de sacamos la 12 días. proporción? Y en ese caso habría que dividir 10.000 dividido los 30 días del mes y saber cuánto vale cada día para pagarle lo que equivale a eso hasta el 12 de septiembre. Claro, después lo Muy bien, multiplicás por Rocío 12. sigue atomizando, sigue en su cuenta más chiquita. Y está perfecto el razonamiento, porque ella el semestre lo dividió a la mitad, lo hizo un trimestre. El trimestre lo dividió en un mes, lo hizo un mes y al mes ahora lo divide en días. Es lo mismo que tomar el valor de semestre dividido en 180, ¿o no? Hubiese sido mucho más sencillo decir que si cobra 120.000 mangos, el semestre completo son 60.000. Los 60.000 son por 180 días. Si yo divido los 180 en los 60, me da el valor del día, ¿o no? Lucio, acompáñame vos que sos el físico matemático de este grupo. Entonces, para yo sacar el SAC proporcional, lo que tengo que sacar es cuál es el valor del día.
y en función de eso lo multiplico por la cantidad de días que trabajó en el semestre y ya está. Porque la primera cuenta que hicimos fue la cuenta fácil, trabajó todo el semestre, listo. Después hice una también muy sencilla, trabajó la mitad del semestre. Pero nunca las extinciones se dan tan así. Se pueden dar a mitad de mes, como el ejemplo del 14 que acabamos de poner. Entonces, para evitar cualquier confusión, y aquí vamos lento, a ver si se entendió, si yo digo que debo liquidar el sueldo anual complementario proporcional, para saber cómo lo voy a liquidar, lo que tengo que hacer es tener el valor del día del SAC. Y los multiplico por la cantidad de días que ha trabajado en ese semestre y ese me va a dar el valor exacto del sueldo anual complementario proporcional que voy a cobrar. ¿Se entendió? Paola, ¿se entendió? Espero que me estés escuchando. No, profe, no entendí. Lo que no entiendo es el principio, digamos, porque yo lo había interpretado, digamos, que lo dividíamos a la mitad, o sea, supongamos si el sueldo era de 120.000, yo lo había dividido por 60, pero, o sea, después todo lo que explicó, yo ahí me perdí y no entendí. No sé, está mal en mi interpretación, no sé. ¿Por qué por 60, Paola? ¿De dónde sacaste 60? Claro. Sí, no, por eso yo no entendí mal, porque yo lo dividía, o sea, digamos, el valor, no por la cantidad de días. Va de vuelta el concepto. El sueldo anual complementario es un sueldo más al año, es el sueldo 13, pero se paga fraccionado. Se paga la mitad en el primer semestre y la otra mitad en el segundo semestre. Quiere decir que ese sueldo, supongamos que el trabajador tenía un sueldo de 120.000 pesos y todo el año cobró 120.000 pesos, va a cobrar 60.000 pesos de SAC en el primer semestre y 60.000 pesos de SAC en el segundo semestre. ¿Hasta ahí me entendiste? Sí, eso es lo que yo había entendido, pero después no sé. Ok. Sí, hasta ahí entendí. Eso sería, yo trabajé todo el año y cobré siempre lo mismo. Cobré 60.000 pesos en el primer semestre y 60.000 pesos en el segundo semestre. Pero acá hay variables que son de la vida real. Primero, no voy a cobrar lo mismo todo el año, porque es posible que tenga remuneraciones variables, y es posible que me extingan el contrato durante el año, que no esté yo trabajando toda la vida. Entonces, primer concepto, si la remuneración es variable, ¿qué tomo? La más alta del semestre. Por eso dije que podía ser que trabajara en el primer semestre con horas extras y cobrara 120.000, entonces el SAC son 60, y el segundo semestre no tuvieras horas extra y cobrara el básico y cobrara 100.000, con lo cual el SAC son 50. ¿Hasta ahí me entendés, Paola? Sí, sí, sí. Bien. Ahora vamos a qué pasa si el contrato se extingue, no importa el motivo, porque yo vengo devengando mi derecho al SAC, si se extingue en otra fecha que no sea el final del primer semestre y el final del segundo semestre. Hicimos un primer ejemplo. Se extingue a la mitad de un semestre. Entonces, trabajo todo enero, todo febrero y todo marzo. Trabajé 3 meses. Si ese SAC era de 60.000 pesos, en vez de 60, cobro la mitad, cobro 30. Pero eso porque lo hicimos fácil para entender unas reglas de 3 simple. Si yo por el semestre hubiese cobrado 60.000 mangos y trabajé la mitad del semestre, cobro la mitad de ese monto, 30.000 pesos. ¿Hasta ahí se entendió? Sí, sí, sí. Es que me venís diciendo sí, pero no sé qué parte entonces no entendiste, porque si aplicamos No, porque proporcionalidad... toda la primera parte que me volví a explicar, eso lo había entendido, pero después yo me perdí cuando las chicas sacaron la cuenta, ahí me perdí. Bien, entonces, entendiste que si trabaja la mitad, cobra la mitad. Pero eso es un cálculo, porque en realidad acá lo que importa es que como yo lo voy devengando día a día, lo que yo debería saber es cuánto es mi SAC por día. Entonces, si yo sé que un año tiene 360 días y el semestre, que es el que me da el derecho al SAC, tiene 180, yo tomo el valor del SAC total, en este caso 60.000 pesos, lo divido en 180, que son la cantidad de días, y me va a dar el valor diario del SAC. Entonces, yo después lo único que tengo que saber es cuántos días trabajé en ese semestre. Puedo haber trabajado 45 días, 57 días, 88 días, no importa.
yo ya tengo el valor diario del SAC, lo multiplico por la cantidad de días y eso me va a dar el SAC proporcional. Esa es la cuenta que hay que hacer para saber cuando se liquida el SAC proporcional qué es lo que me corresponde. Sí, ¿Quedó ahora sí claro? entendí. ¿Alguna duda? ¿No? No, ahora sí me quedó claro. Bien, ok. Entonces, estábamos aquí porque lo habíamos incorporado a este como otro de los supuestos donde es importante saber qué es remuneración y qué no. Luego, en la clase anterior, incorporamos dos temas muy importantes. Que el artículo 103 bis, es decir, pegado al concepto de remuneración, creó lo que la jurisprudencia había reconocido como beneficios sociales, que son esas sumas que el empleador voluntariamente reconoce otorgar, que son de naturaleza de seguridad social y que no pueden ser sustituidas en dinero. El primer ejemplo que vimos es el comedor de empresa, expliqué la historia de cómo vino el fallo del comedor de empresa, y también vimos que el inciso B y el C fueron derogados, que son los tickets canasta y los tickets de transporte. A partir de esto, desatamos en la clase toda una polémica de qué son las sumas no remunerativas. En realidad son conceptos forzados que ha tenido tanto el legislador como los signatarios de los convenios de las paritarias salariales para tratar de incorporar valores que el trabajador, suma de dinero que el trabajador o beneficio que el trabajador va a recibir, pero que no tienen el carácter de remuneración. Al no tener el carácter de remuneración, por supuesto que no tienen aporte y contribuciones, no se utilizan para el 245, no se utilizan para el SAC, no se utilizan para las vacaciones. Esa es la importancia que le dimos al hecho de que estas sumas sean no remunerativas. Y en función de eso, comenté la importancia de tres fallos de la Corte. Pérez con dicto, ¿alguien se acuerda? Díaz con cervecería y mastería Quilma y González con Polimar. ¿Por qué son importantes los tres fallos y son de lectura obligatoria? Porque en el primero, Pérez con dicto, la Corte declaró la inconstitucionalidad de los tickets canasta con fundamento en que el concepto de remuneración que surge de la Constitución 14 bis, el 103 y el convenio 95 de la OIT es contraprestación por existencia de la relación de trabajo. Entonces, si yo doy un ticket canasta como consecuencia del contrato de trabajo, estoy pagando, estoy remunerando la tarea y por eso la Corte declaró la inconstitucionalidad del inciso B. Luego fuimos a qué pasaba con los decretos que había resuelto el Estado Nacional como de aumento general en la crisis 2001, los decretos son del 2002. También la Corte declaró inconstitucional esas sumas no remunerativas que dio de alcance general el Estado Nacional y dijo que como eran parte de una contraprestación del contrato, integraban el concepto de remuneración. Y el tercero, y más relevante en la actualidad, es el que declara la inconstitucionalidad o la invalidez de las sumas no remunerativas convenidas en los acuerdos salariales, en las paritarias salariales. Les comenté que hasta la fecha se siguen dando, más allá de que hay una resolución del Ministerio de Trabajo que prohíbe la homologación, los mismos se dan, los mismos se homologan, pero la Corte ha dicho que esas sumas que se dan como no remunerativas no pueden modificar el alcance del concepto de remuneración que el legislador ha impuesto y que el constitucionalista ha impuesto. Por lo tanto, por más que una paritaria salarial disponga que hay una suma que tiene alcance no remunerativo, si hubiera un planteo judicial, ateniéndose a los criterios de la Corte en las tres causas, fundamentalmente en la de González con Polimar, lo que se va a sostener es que es inconstitucional y por lo tanto esas sumas integran el concepto de remuneración. Eso es 103 bis y la discusión que dimos entre sumas remunerativas y no remunerativas. ¿Alguna duda de eso? Si no hay dudas, cierro con el 105, prestaciones complementarias. Dijimos que las prestaciones complementarias son aquellas sumas de dinero o en especie, casa, habitación o alimento, que el empleador dé por sobre la remuneración convencional vigente. Las prestaciones complementarias son remunerativas, esa es la definición, son remunerativas, con excepción de las que están previstas en el artículo 105. ¿Esto qué significa? Que solo taxativamente las que están en el 105 se van a considerar prestaciones complementarias no remunerativas.
Dentro de las prestaciones complementarias no remunerativas, las que vimos como de manera, digamos, enunciativa, fue la del primer inciso del 105, que son los retiros de los socios gerentes de la sociedad de responsabilidad limitada, cuentas del ejercicio contabilizado, que explicamos, y fuimos al último inciso, el inciso D, que tiene que ver con la vivienda. Voy a quedarme en el inciso D porque es el que suele generar alguna dificultad. La vivienda solo va a ser una prestación complementaria no remunerativa si encuadran algunos de estos dos supuestos. Primer supuesto, comodato de casa, habitación, propiedad del empleador, ubicado en barrio o complejo circundante al lugar de trabajo. Ese es el inciso D. ¿Por qué? ¿Qué tiene de característico o de particular este supuesto del inciso D? Estamos en el caso donde el empleador otorga como préstamo de uso, eso es el comodato, una vivienda que es de su propiedad, pero que a su vez se encuentra en un barrio circundante al lugar donde se va a ejecutar la tarea. El ejemplo más claro, al menos en nuestra zona, si la mayoría de ustedes son de aquí lo van a entender, es los barrios circundantes a las represas hidroeléctricas. En este momento ya tenemos las represas terminadas, como el Chocón, como Planicie, como Arroyito, pero tenemos desde hace años licitada la de Chigüido. ¿Qué pasa? Si en el norte de Neuquén Chigüido se ejecutara, van a tener que hacer barrios circundantes al lugar de la represa para tener la mano de obra ahí cerca. Si el empleador ejecuta esas viviendas y se las da en préstamo de uso, ese es un supuesto de una prestación complementaria no remunerativa. Segundo supuesto, está de corrido en el inciso, pero hay que verlo como un supuesto aparte. Es la locación en los supuestos de grave dificultad en el acceso a la vivienda. Aquí ya estamos hablando de un contrato de alquiler, locación, el empleador es el que toma la locación, pero tiene que existir una condición adicional, que es que exista dificultad en el acceso a la vivienda, es decir, que no hayan viviendas en locación o que el trabajador no pueda conseguir alquilarlas por circunstancias del mercado. Esto es lo que ocurre hoy en el nudo de Vaca Muerta, en todo lo que puede ser la zona de Añelo. La dificultad para acceder a una vivienda en Añelo es significativa, los precios no solo son muy altos, sino que los propietarios difícilmente le quieran alquilar a un trabajador y prefieran hacerlo con una empresa. Entonces, eso, en ese supuesto, si se dieran esas características de hecho, podríamos estar en presencia de un otorgamiento de vivienda como prestación complementaria no remunerativa. ¿Alguna duda de esto? ¿Algún comentario? No, profesor. Una consulta, profesor. ¿Escucho? Pensé que iba a hablar la compañera. En el inciso 1, cuando habla de barrios circuncidantes, ¿se puede tener en consideración el encargado de chacra? Porque en muchos casos el empleador le presta la vivienda para uso. Es exacto el ejemplo, está muy bien. No lo suelo dar aquí porque no hemos visto todavía el Estatuto del Peón Rural, o lo que se llama el Estatuto Especial para los Trabajadores Rurales, que es la Ley 26727, que también contempla la vivienda como parte no remunerativa. Pero es correcta la asociación que vos hacés. Si yo tengo una chacra en la cual tengo vivienda para alojar tanto al peón permanente como a los trabajadores que vienen, esa vivienda que otorgo no es remunerativa porque se entiende como una prestación complementaria de comodato en lugar circundante al lugar de la tarea. Es decir, vienen a vivir adentro de la chacra, que es mucho más sencillo que estén viviendo en el próximo centro urbano, que a lo mejor está a 30, 40 kilómetros. Pero es exacto el ejemplo que diste. Gracias. ¿Otra pregunta? Profe, una pregunta. El concepto de circundante, ¿cuál sería el alcance? Proximidad, que se encuentre virtualmente dentro del mismo predio donde se va a ejecutar la tarea. Esto también ocurría en las industrias como Loma Negra, en el caso de Fortabate en Olavarría. Es decir, Loma Negra hizo un barrio alrededor de lo que era la planta,
después se urbanizó y después ha formado parte de lo que es el centro, de lo que es el casco urbano de Olavarría, pero estamos hablando de que esté muy pegado, que lo que te permite es un acceso, te diría Lucio, casi espontáneo caminando, que no necesites un traslado con combi. A eso se le entiende como barrio circundante. ¿Algo más? Yo tengo una duda, profe. ¿Escuchó? Hola, hola, ¿me escucha? Ahí sí te escucho, se me había cortado tu audio, me parece. En la clase pasada, con el artículo 105, inciso A, no entendí mucho lo del socio, empleado de una SRL, que pide un anticipo de ganancias, porque eso son remunerativas, pero con excepción del socio. Pero se lo paga, esa parte no la entendí bien. Dale, Inciso dale. A. Sí, lo explicamos de nuevo. Lo primero que hay que hacer ahí es posicionarse en que estamos hablando de un socio empleado, figura que ustedes ya conocen dentro de los sujetos de la relación laboral. Recuerden que los sujetos de la relación laboral es el trabajador y el empleador. El empleador puede tener distintas formas, puede ser unipersonal, puede ser un conjunto de empleadores o puede ser una sociedad regular. El trabajador puede revestir el doble carácter de socio de una sociedad, en este caso de una SRL, y empleado. ¿Por qué? Porque tiene asignada una tarea. No todos los socios son empleados. Hay veces el socio es un socio capitalista, digamos, que aporta el capital, pero no realiza ni ejecuta ninguna tarea. En este inciso A, específicamente estamos hablando de un socio empleado, es decir, alguien que es empleado en relación de dependencia de la sociedad, pero a su vez reviste el carácter de socio de esa sociedad. ¿Y qué puede ocurrir? Que durante un momento determinado ese trabajador diga, yo quiero que me den a cuenta de utilidades, a cuenta de dividendo, tal suma de dinero, 500.000 pesos. Y en el recibo se le va a poner prestación complementaria, cuenta de utilidades, 500.000 pesos. ¿Qué ocurre? Esa suma es no remunerativa, porque en definitiva lo que él está cobrando es una participación de los dividendos. Pero para que esto cierre el círculo, cuando termine el ejercicio, cuando cierre, supongamos que ese ejercicio termina al 31 de diciembre, en el balance va a tener que aparecer aparejado como expresamente consignado dividendos mínimo 500.000 a cada socio. A este ya se los anticipamos, entonces lo que le dimos de anticipos de dividendo es una suma complementaria no remunerativa. Supongamos que cuando termine el ejercicio no hay dividendos para repartir. ¿Por qué? Porque la sociedad no tuvo ganancia, no tuvo dividendos, por decirlo en términos ganancia, lo estoy diciendo muy lineal, no es un término contable. No tuvo dividendo para repartir. Entonces, eso que yo le pagué no es a cuenta de las utilidades, sino que es una remuneración. Deja de ser una suma complementaria no remunerativa, porque no encuadra en el inciso A, y pasa a ser una suma complementaria remunerativa, es decir, integra el concepto de remuneración. ¿Se entendió ahora? Profe. Un segundo que quiero ver si León me entendió. ¿Sí? Ok. Ahora sí. Sí, profe. Yo, siguiendo con ese ejemplo, para sacarme la duda, ¿sería que un socio empleado no recibe el sueldo por un lado y el dividendo que le corresponde como participación por otro? Por supuesto que Porque sí. siempre lo entendí así. No, recibe separado, pero puede. El supuesto que está dando la ley no es el supuesto típico de que viene cobrando su sueldo y cuando termina el ejercicio, si hay dividendos, se lo reparten. Ese es el supuesto normal en una sociedad. Acá lo que él está haciendo está sacando anticipadamente dividendos. Suponete que el ejercicio termine en diciembre y él en octubre quiere cambiar el auto. Y le dice a la sociedad, che, veo que venimos bien, que va a haber reparto de dividendos, anticipame 500.000 pesos y ponémelo como una suma complementaria no remunerativa en el recibo y dame 500.000 pesos a cuenta de los dividendos. Lo saca. Al 31 de diciembre termina el ejercicio, 60 días, se aprueba el balance y en el balance le quedó 1 millón de pesos de dividendos. 500 ya lo cobró en el recibo como esta suma complementaria no remunerativa y 500 se lo paga la sociedad. Lo que pasa,
perdón, es Andreina, no sé cómo se pronuncia. No Sí, sé, Andreina. Marina. Lo que ocurre es que estamos hablando de un supuesto atípico, donde no nos estamos rigiendo por la vida normal de la sociedad, sino que estamos pidiendo un anticipo, por eso es un anticipo a cuenta y tiene que quedar reflejado. Lo que la ley dice claramente en el inciso es que si no estuviera luego documentado en el balance, no se va a tomar como suma no remunerativa, sino que se va a tomar como un pago de remuneración. Por eso dice, a cuenta de las utilidades del ejercicio debidamente contabilizadas en el balance. Si no estuvieran debidamente contabilizadas, pierde la condición de suma no remunerativa. ¿Se entendió? Bien. ¿Alguna otra duda? O sea, que se contabilice en ese caso que se le dieron los 500.000, profe. O sea, que se deje Claro. constancia de eso. No, lo que se va a contabilizar son las ganancias, los dividendos. Va a decir dividendo a cada socio mínimo 500. Puede decir 1 millón, 2, 3, lo que hayan sido la ganancia. Pero ya hay 500 que vos le anticipaste. Si hay 500 que vos le anticipaste, cumple con el requisito de la ley. Pero si no hubiera ganancia, ese importe pasa a ser remunerativo. ¿Bien? No entendí esa última parte. ¿Quién pregunta, perdón? Yo, Rocío. Rocío. En la última parte, si no hubiese ganancia en la empresa, esa plata que se le anticipó es remuneración. Y pasa a ser en su sueldo como cuando se lo sacaron. No entiendo. Me perdí. ¿Cómo pasa a ser en su Profe, sueldo? ¿puede ser que sea más bien una cuestión contable para poder equilibrar el balance? No, no es una cuestión contable, porque tiene No. una incidencia sobre... No se olviden, vuelvan al nudo. ¿Qué estamos viendo? Remuneración. Estamos viendo qué sumas son remunerativas y qué sumas no. Decimos que las prestaciones complementarias, que es aquello que se da por sobre la remuneración, en principio son remunerativas, salvo los supuestos de excepción del artículo 105. Aquí estamos hablando de un socio empleado que viene cobrando, lo vamos a poner el número, todos los meses 200.000 pesos de sueldo, de remuneración. 200, 200, 200. Y un mes le aparece un ítem que dice, prestación complementaria no remunerativa 105, inciso A, 500.000. ¿Qué fue eso? Le dieron 500.000 pesos en los términos del 105, inciso A, que es a cuenta de las utilidades, como dice el artículo, del ejercicio ese, del ejercicio 2022. La compañera que recién me preguntaba, no retuve el nombre. ¿Qué pasa si hay utilidades? Se toma como una prestación complementaria no remunerativa y a lo mejor las utilidades son solo 500, listo, pero si fueran más de 500 le pago la diferencia como utilidades. Yo le anticipé a cuenta de utilidades, como dice la norma, dice a cuenta de, le anticipé 500.000 pesos. Pero la pregunta es, ¿qué ocurre si cuando cierro el balance no hay utilidades? Me da un balance sin utilidades, algo que no es atípico en las sociedades. Ustedes imagínense en plena pandemia. La mayoría de las sociedades que tuvieron comerciales, que no tuvieron actividad, no tuvieron utilidades. Entonces, ¿qué ocurre si cuando cierro el balance, el ejercicio, no aparece la cuenta utilidades, no hay nada a repartir? ¿Qué pasó con esos 500.000 que yo lo anticipé? Esos 500.000 son remunerativos. Dejaron de ser una prestación complementaria no remunerativa porque no encuadran en lo que el inciso exige para que pueda tomarse como prestación complementaria no remunerativa. ¿Se entendió ahí o no? De la excepción, ¿no, profe? No se cumple con lo que es la excepción, exacto. O sea que esa persona solo va a poder retirar esa plata una vez que se haga el balance y de ahí ver si queda como remunerativo o no remunerativo. No. Voy a buscar cómo explicártelo. ¿Sabés cómo funciona mínimamente una sociedad comercial? Sí. Ok. Sabés que las utilidades solo se determinan al cierre de ejercicio. Es posible que vos estés todo un año trabajando y no tengas utilidades de la sociedad, con lo cual los socios no retiren utilidades. Esto no quiere decir que no tengan sueldos como gerentes, estamos hablando de utilidades propiamente dichas.
Entonces, aquí lo que está haciendo este socio empleado es retirando antes el dinero, antes de que cierre el ejercicio, se llevó 500.000 pesos, pero se lo llevó a cuenta de utilidades. Lo que ocurre es que todavía no sabemos si hay utilidades o no. Son dos los supuestos. Que cierres el ejercicio y existan utilidades, con lo cual está ok, subsuma lo que se llevó de los 500, es una prestación complementaria no remunerativa, pero el otro supuesto es que cuando cierres el ejercicio no haya utilidades y él ya se llevó 500.000 pesos. Entonces, esos 500.000 que retiró, ¿qué carácter tienen de remuneración? No pueden ser considerados una prestación complementaria no remunerativa porque no cumplen con los requisitos del inciso. ¿Qué parte no me entendés? No, esa parte lo entendí, pero en caso de que, por ejemplo, las utilidades, quedan utilidades, pero son menores, en este caso, a los 500.000 que la persona cobró, ¿va a haber un cierto porcentaje que va a ser remunerativo y otro no remunerativo en ese caso? Sí, exactamente. Ok. Si no alcanza, tendrá, por la parte que alcanzó, va a ser prestación complementaria no remunerativa, y por la parte que no son utilidades, es remuneración. Bueno, ahí sí me quedó. Gracias. Profe, a mí me quedó una duda de que en el supuesto ese segundo que dio, cuando pasa a ser remunerativo porque no tuvo utilidades, en ese caso va a tener incidencia en lo que es el SAC, ¿o no? Va a tener incidencia en todo, porque al ser remunerativo, va a tener que tener aportes y contribuciones, va a incrementar su base de cálculo del SAC, va a tener en cuenta las vacaciones, va a ser tenido en cuenta eventualmente o no para el 245. Sí, Yamila, efectivamente. Cambia, muta y pasa a ser remuneración con todos los efectos que tiene. Gracias, profe. ¿Bien? Ok, ¿avanzamos? Seguimos. Viáticos. ¿Alguien sabe lo que son los viáticos? ¿O escuchó alguna vez la palabra viático y se da una idea qué es? ¿No? ¿Nadie cobró viáticos? No tiene que ver con los viajes quizás que tiene que hacer de traslado. Bien. La indumentaria. No necesariamente, la indumentaria es más complejo, pero vamos con los viajes, amiga, que es lo más simple. No pongamos un caso raro, pongamos un caso muy normal. Alguien que trabaja en Neuquén y que por razones del trabajo tiene que ir a Chosmalal. Va a mantener alguna entrevista, se va a tener que quedar una noche, va a pagar alojamiento, va a pagar comida, va a pagar transporte y va a regresar. Esos gastos, ¿son a cargo del trabajador o son a cargo de la empresa? De la empresa, son gastos que surgen en Está función del claro trabajo. que son a cargo de la empresa, no me pueden poner a mí, trabajador, cargar con esos gastos que me va a implicar ejecutar la tarea fuera de la localidad donde yo vengo normalmente haciéndola. Ahora bien, ¿qué ocurre con los viáticos? Si yo esos gastos vengo con los comprobantes y rindo cuenta y digo, pagué tanto de colectivo, pagué tanto de hotel, pagué tanto de comida y me gasté 5.000 pesos, los 5.000 que me anticiparon son viáticos rendidos. El viático rendido con comprobante no es remuneración. ¿Eso está claro? Vuelvo al concepto. El viático rendido con comprobante no es remuneración. Pero ¿qué pasa si mi empleador me da 10.000 pesos y yo no traigo ningún comprobante y me lo pone en el recibo como viáticos, pero no hay ningún comprobante del gasto? En ese caso, ese viático pagado así, sin comprobante, se entiende como remunerativo. Esa suma de dinero que me dieron es parte de la remuneración. Por lo tanto, para que el viático como tal sea no remunerativo, tiene que tener el comprobante exactamente calzado de la plata que me dieron y lo que gasté. Dice el 106, los viáticos serán considerados remuneración, excepto en la parte efectivamente gastada y acreditada por medio del comprobante, salvo lo que en particular dispongan los estatutos profesionales y convenios colectivos, porque hay estatutos que no requieren el comprobante o que, como el de viajante de comercio, no tienen tanta estrictez con eso. ¿Se entendió? ¿Alguien no entendió? Sí, profesor. ¿Puede dar un ejemplo? Profe, se me cortó internet recién. Ok.
vamos de vuelta. El ejemplo no le gustó el de Chomalal, el que pidió el ejemplo vamos a dar otro, cambiamos de localidad entonces, lo llevamos para Viedma. Yo soy un trabajador de una agencia de autos, pero mi lugar de trabajo y mi sede es en Chipoleti. Hemos hecho publicidad y hay clientes potenciales en Viedma. Entonces yo me voy en colectivo hasta Viedma, llego allá, almuerzo, tengo el hotel, duermo, me levanto, desayuno, almuerzo y a la tarde me vuelvo. Con lo cual, gasté en el traslado de ida y vuelta, gasté en el hotel una noche y gasté en la alimentación. En total me gasté 8.000 pesos. El empleador en el recibo me paga de viáticos 8.000 pesos. Y yo vengo con comprobantes por 8.000 pesos. O sea, calcé comprobantes con viáticos. Esa suma que me pagó en el recibo, ¿es remuneratoria? No, porque son viáticos debidamente rendidos. Hasta ahí, primer ejemplo, primer supuesto. Mantengamos la situación de este que se va a Viedma también a vender autos. Pero el empleador en el recibo le pone viáticos 15.000 pesos. Y cuando termine el mes no se ha rendido un solo peso de los 15. Y el mes que viene viáticos 20.000 pesos. Y no se rinde un solo comprobante. ¿Qué ocurre con los 15, los 20, lo que le va pagando? Es remuneración, porque para que el viático sea considerado no remunerativo, tiene que tener el comprobante de gasto. Si no, se entiende que es un pago de remuneración. Esto es para evitar justamente la avivada de generar supuesto concepto de viático como gastos adicionales para meterlos como no remunerativos cuando no hay comprobante. Si yo a alguien todos los meses le estoy pagando de viático una suma fija y no se mueve de mi establecimiento, está claro que lo que le estoy haciendo es pagar un sobresueldo, pero que lo quiero poner como no remunerativo. Por eso es que el 106 es taxativo y dice que el viático se va a considerar como remunerativo, salvo en la parte que esté rendida. En la parte que está con comprobante es no remunerativo. ¿Se entendió? ¿Ok? Vamos a acelerar un poquito porque quiero avanzar con algunos temas de remuneración que son importantes y otros no tanto. La remuneración ya hemos dicho que debe ser en dinero y que en especie el límite es el 20%. Vamos a hablar de estas otras formas de pagar la remuneración, como son las comisiones colectivas, las participaciones, las utilidades o las habilitaciones. ¿Qué es esto? Estas son distintas maneras de pactar la forma en que se va a pagar la remuneración. Pero el concepto que tiene que quedar claro y que yo necesito que ustedes entiendan es que más allá de cómo se pacte, la remuneración el empleador debe siempre satisfacerla íntegramente tal como está en la escala salarial. ¿Qué es esto? Si yo supongamos el vendedor de auto le digo que va a cobrar comisión por cada auto vendido y le pongo un valor o un porcentaje, ¿puedo pactar esto válidamente como remuneración? ¿Se entendió el ejemplo? ¿Sí, no? ¿Saben de qué estoy hablando? ¿No me escuchan? ¿Se cortó internet? ¿Qué pasó? Tengo un vendedor de auto y le digo que le pacto que le voy a pagar la remuneración en función de la comisión por auto vendido. Supongamos que le pongo un valor fijo para ni siquiera poner porcentaje porque los autos valen distinto. Digo, por cada auto que vos vendas vas a tener una comisión de 20.000 pesos. ¿Sería válido eso? Para mí no. ¿Por qué? Y porque si no vende autos no gana nada. Bueno, Argentina en plena crisis no se vende un solo auto, no come en todo el mes. Usted parece que vive en Argentina, acá estamos en otro lugar, acá se venden autos, acá la industria automotriz va para arriba, todo se vende. Pero vos llegaste rápido a la conclusión, dijiste, no por esto, no porque si no vende no va a cobrar, pero yo no te dije que no va a cobrar. Yo lo que te dije es, vamos a pactar la remuneración por comisión. ¿Es válido? La respuesta yo creo que sí. Es válido. Lo que pasa es que hay un piso, hay un mínimo, que es el mínimo de la escala salarial del convenio colectivo, que lo voy a tener que pagar siempre como empleador. Y eso es lo que es importante sentar como criterio. Por más que yo diga que te voy a pagar 20.000 por cada auto vendido,
y vos solo vendas un auto en el mes, yo no voy a pagarte tu salario a razón de 20.000 pesos. Te voy a tener que pagar el salario del convenio, que son 100.000. Entonces, vuelvo con la pregunta. ¿Es válido pactar la remuneración a comisión? Sí, es válido. Lo que no puede nunca la comisión, ni ninguna otra forma de determinación del salario, es abonar menos que la escala salarial vigente para esa categoría dentro del convenio colectivo. ¿Se entendió esto? Esto es lo importante. Yo nunca puedo pagar menos que lo que es la escala salarial vigente para esa categoría en el convenio colectivo. Por más que haya pactado a comisión o que haya pactado de otra forma, voy a usar otro término a ver si a alguno le suena y me cuenta de qué es. ¿Puedo pactar la remuneración a destajo? Daira dice, ¿a qué? Mira, menos mal que no tenés el sí, profe, ¿a qué? Pasa que escucho más o menos el audio, entonces... A destajo. Ah, destajo. Ahora explícame qué es, Daira. Ahora que lo escuchaste bien, me imagino que ya lo sabés, entonces me lo explicás. Daira. No, por eso no sé qué es. ¿Quién sabe? ¿Quién escuchó la palabra destajo? ¿Es una tarifa fija por tarea completada? Lucio es muy completo en su definición, pero creo que no le entendió nadie. ¿Paola? Profe, ¿puede ser que esté relacionado a veces con los trabajadores rurales, algo de empleados temporarios? Bien, va para ahí. Puede ser, pero a ver, decime concretamente qué. No, profe, es a lo único que lo asocia. O sea, te suena, te pasó por ahí, viste un temporario que a lo mejor estuvo alguna vez a destajo. Paola, ¿vos me ibas a decir algo? Sí, que es, digamos, sería, a destajo sería proporcional a lo del sueldo. Eso es lo que yo entiendo. No. Profe, es proporcional a lo que produce y no al tiempo que le dedica. O sea, no a lo que le llevaría a hacer el trabajo o el tiempo que va a invertir en ese trabajo, sino a lo que tiene que hacer, a la producción que tiene que llegar. Puede ser, profe, cuando les... A ver, Paula. Cuando les pagan, puede ser a los trabajadores rurales por bienes en la cosecha. Ahí le pegó justo, ya fue arrimando el tema, o tiene alguien que le sopla al lado, o que trabaja, y le dijo, mira, a mí cuando hago tantos bienes me pagan tanto. Vamos a precisarlo, estoy jugando un rato para distender a esta, que llevamos una horita de clase y vamos a hacer medio que un separador. Esto tiene que ver con lo que se denomina unidad de obra. El destajo es unidad de obra, es le ponemos un valor determinado, en el ejemplo que dio Paula, al bien cosechado. Entonces, supongamos, y olvidémonos dónde está encuadrado el trabajador de cosecha, para no entrar en toda esa discusión, supongamos que yo soy un cosechador de peras y manzanas. Y viene el empleador o el jefe de cuadrilla o el capataz y dice, escúchenme, por cada bin que ustedes hagan por día, van a cobrar 1.000 pesos. ¿Ok? 7 bienes, 7.000 pesos. Para hacer una ecuación sencilla, 10 bienes, 10.000 pesos. 1.000 pesos le pusimos aquí. Ahora bien, eso es remuneración a destajo. Por eso, Antonella Sosa estaba muy rumbeada porque dice, no importa el tiempo aquí, sino que importa la tarea que estoy ejecutando, es cómo me rinde la tarea. Entonces, yo en una jornada no estoy atado a si trabajo 8 horas y cobro por las 8 horas tanto. Produzco tantos bienes. Dentro de la jornada logré cosechar 10 bienes. Y eso me da derecho a cobrar 10.000 pesos. Supongamos, por un momento, y esto es nada más que una suposición, que el sueldo del trabajador de cosecha sea de 5.000 pesos al día. ¿Sí? Si el trabajador cosechó 10 bienes, va a cobrar 10.000 pesos. ¿Eso está bien? Está perfecto, porque está cobrando el doble del jornal mínimo del trabajador de cosecha, que son 5.000 que acabamos de dar. Pero también supongamos que ese cosechador al día siguiente, en vez de hacer 10, hizo 3 bienes. ¿Cuánto cobra? ¿3.000 pesos o 5.000? 5.000. ¿Se entendió el ejemplo o no se entendió?
Sí, 5.000. Bueno, ahora Paola me profe, mira con cara así como no. desprejuiciada diciéndome, es una obviedad lo que está dando, son 5.000, pero hace 5 minutos no me entendía, entonces yo no sé si tengo problema con la cámara, con el... ¿Por qué va a cobrar 5.000? Porque nunca puede cobrar mínimo del jornal diario garantizado para esa escala del convenio colectivo. Y este es un principio rector. Que en la práctica no se cumpla no quiere decir que no sea así, porque en la práctica se promedia. Entonces, el día que hizo 3 se suma con el que hizo 7, se suma con el que hizo 8, se suma con el que hizo 10 y después se paga el destajo promediado. Eso está mal. Eso no es lo que dice la ley, ni para rurales, ni la ley contrato. La ley exige que a mí se me garantice un valor de jornal diario. Si a ustedes, a algunos se les ocurre esta pregunta, yo me la hago y la contesto. Bueno, pero ¿qué pasa si este tipo hace 3 BIN cuando su compañero hace 10? Quiere decir que no está laburando, que no está rindiendo. ¿Por qué le tengo que pagar? Porque una cosa es el salario y otra cosa es la conducta a los fines disciplinarios. Yo lo mismo pagaré los 5, pero si entiendo que no hay una buena fe en la ejecución de la tarea porque se está quedando dormido, porque no camina al ritmo normal, tendré que sancionarlo. O sea, la ley maneja aparte el instituto de las sanciones disciplinarias por incumplimientos. Entonces, si hay un incumplimiento, tendré que sancionar. Pero no puedo castigar el supuesto incumplimiento bajando el sueldo por debajo del mínimo. Entonces, retomo. Cuando dije recién que íbamos del 104 en adelante, comisión, participación en las ganancias, son distintas formas de pactar la remuneración teniendo en cuenta variables que pueden tener con, por ejemplo, la venta de un grupo, la venta de un sector o la participación en las ganancias de la empresa. Todos estos son mecanismos perfectamente válidos que se dan en determinadas actividades. Hay actividades como no fue casual que pusiera el tema de la venta automotor, donde la comisión es muy común, la venta de telefonía celular, donde la comisión es muy común, son formas de convenir la remuneración. El artículo siguiente habla de la verificación, que es la posibilidad que tiene que tener el trabajador, el trabajador o el sindicato para poder verificar cuántas ventas hicieron, cuál va a ser la participación, o sea, el acceso a los libros para ver si efectivamente hubo ganancia y cuál fue la ganancia. Ahora sí escucho, perdón. No, la primera pregunta era si se podía pactar simplemente el pago por trabajo a destajo o está prohibido y siempre se tiene que respetar. Se puede pactar perfectamente. Lo que no voy a poder es pagar por debajo del salario diario. En el ejemplo que dimos de los bienes, yo pacto a destajo la cosecha y le pongo un valor al BIN, pero no importa los bienes, si vos haces menos bienes que el salario diario, cobrás el salario diario. Y la otra era, entonces todas estas formas, o sea, nunca tienen que ignorar la escala salarial, ¿verdad? Nunca. Ese es el concepto básico que necesito que tengan en claro. Nunca pueden ser inferior a la escala salarial del jornal, es decir, del día. ¿Bien? Vamos a otro supuesto, sí, las profe. propinas. Las propinas. Todos sabemos qué son las propinas, ¿no? ¿Sí? Ok. ¿Las propinas son remuneración, sí o no? ¿Por qué? Porque nos dan plata a cambio de que estamos trabajando. Por ejemplo, ¿Quién te da la mesero plata a cuando cambio de que atiende, estás trabajando, Rocío? por ejemplo, el mesero cuando está atendiendo, la persona que le deja la plata ahí para que, por su servicio, en ese caso, es esa persona, es la persona que comió en este caso. Bien. Para mí no, Detenete ahí. porque... Perdón, Antonella, vamos a trabajar con Rocío un segundo. Detenete ahí, Rocío. ¿El que te dio la plata es tu empleador? No. Ok. En el concepto de remuneración del 103, volvé al 103 en tu cabeza. ¿Cuándo hay remuneración? No dijo que era cuando yo disponía mi fuerza. Ah, claro.
O sea, tiene que estar claro. Está bien. Te contestaste sola, Rocío, no nos dejaste participar de tu razonamiento. Bien, está hecho Profe, ¿no dice profesor. algo? Lo que dice Rocío no está mal, estoy tratando de que entre todos razonemos para ver a dónde llegamos. Rocío, lo primero que se le ocurre es, sí, che, hay remuneración. Alguien le está pagando, le estamos dejando a la mesera plata, o al mesero, o al que sea, al mozo, y esa plata se la está llevando, es remuneración. O sea, integra también, porque cuenta con esa plata. Hasta ahí el razonamiento de Rocío. Pero por acá abajo Antonella me dijo no. ¿Por qué, Antonella? No, iba justamente a eso, a que no se lo daba al empleador. Bien. El hecho que lo dé un tercero nos hace ruido. Ahora, eso no necesariamente inhibe de que sea remuneración. Nos hace ruido, nada más. Sigamos. Estamos profe, que a veces te dan. Claro, ahí viene Daira con su otro concepto. ¿Estamos obligados a dejar un porcentaje de lo que consumimos como propina? No. En algunos lugares igual. En los centros turísticos se lo liquiden abajo y le pongan 10%, como hace el tax en Estados Unidos, pero la realidad es que no estamos obligados. Es voluntaria. ¿Sí? Con lo cual es variable, puede que tenga 0, puede que tenga algo. Bien. ¿Qué dice la ley contrato respecto de esto? Y ojo que les va a hacer un poco de ruido. La ley contrato dice que para que la propina sea entendida como remuneratoria, tiene que ser habitual y tiene que estar permitida, es decir, no tiene que estar prohibida. Fíjense, yo es profeso, por supuesto, saqué el artículo, porque si no ustedes, que son bastante vagos, seguramente no tienen la ley contrato a mano, no iban a estar buscando el artículo para verlo. Entonces vamos a ver qué dice. Cuando el trabajador, con motivo del trabajo que preste, tuviese oportunidad de obtener beneficios o ganancias, los ingresos en concepto de propinas o recompensas serán considerados formando parte de la remuneración si revistieran el carácter de habitual y no estuviesen prohibidas. ¿Ok? Este es el concepto básico de cuando hay propinas. Entonces vuelvo sobre el tema. En el caso de la gastronomía, que es habitual la propina, ¿será remunerativa? Y en los casos en los que se pone por obligación dejar propina, sí lo sería. Pero si no. ¿Pero por qué, Rocío, en esos casos? Primero, ¿qué casos podría ser por obligación? Si yo me siento en un lugar y me dice, usted obligatoriamente tiene que dejar propina, me levanto y me voy. ¿Por qué voy a estar obligado a pagarle el sueldo al empleado que se lo tiene que pagar el del restaurante? Porque hay lugares de que cuando te traen la cuenta, traen lo que gastaron en cubiertos y todo lo que te dieron, más lo que le corresponde al mesero que te atendió. Y en ese caso sí sería remunerativa porque la está poniendo al mismo lugar y se supone que el empleador avala eso, ¿o no? Bien, eso no es válido, Rocío. No sé si te estás refiriendo a Argentina o a Uruguay y a Estados Unidos o a algún otro lugar del mundo, porque en Argentina eso no es válido. Si a mí viene una cuenta y me pone propina como obligatoria, yo agarro la virome y le digo, permítame al mozo, agarro el tacho así, se la devuelvo y le pago lo que corresponde. ¿Por qué? Porque la propina no existe ley que la convierta en obligatoria en la República Argentina. Y no pasa por ahí cuando la ley habla, porque la ley dice que no esté prohibida, es decir, que esté permitida cobrarla. La pregunta es, en gastronomía, ¿ustedes saben si está permitida o no la propina? Nadie sabe nada. ¿Qué presumirían ustedes? ¿Que está permitida o que está prohibida? Está permitida. Prohibida no está. O sea, porque en muchos lugares se dan. Bien, Antonella dice, no está prohibida, porque yo voy y la dejo y no hay un escándalo si yo dejo propina. Es más, hay lugares donde tienen un lugarcito donde ponemos la propina para todo y después la reparten. Bueno, acá viene la picardía. En gastronomía, el convenio colectivo de gastronómico
tiene un artículo donde expresamente dice que la propina está prohibida, pero que la percepción de la misma nunca dará lugar a eventuales sanciones por parte del empleador para el trabajador. Va de vuelta. El convenio colectivo de gastronómico prohíbe la propina para los trabajadores gastronómicos, pero dice que si la cobraran no van a poder ser sancionados. ¿Entienden? Está prohibida al solo efecto de que no sea remunerativa, al solo efecto de que no encuadre en los requisitos que da la norma, porque la norma dice que si es habitual, en gastronómico es habitual, y está permitida, o mejor dicho, no estuviera prohibida, es remuneración. Bueno, el convenio colectivo la tiene prohibida, más allá de que en la práctica todo el mundo la otorgue, pero el convenio colectivo la prohíbe. ¿Dónde sí la propina es remuneración porque cumple con ambos requisitos? En el convenio colectivo de juegos de azar, casinos. Para aquellos que han ido al casino, algo que se está perdiendo mucho, pero para el que ha ido, recordará una frase que se dice, caja de empleado gracias. Caja de empleado es ni más ni menos que la caja que se forma con todas las propinas que va dejando quien participa de los juegos. Eso está regulado, el convenio colectivo, y hay convenios de empresa, para Casino Magic tiene su propio convenio, tiene la forma en que se distribuye lo que se recauda por propinas, porque no cobra lo mismo porcentual el cupier de la mesa que el que está haciendo mantenimiento o está trabajando en los tragamonedas. Pero está regulado en el convenio colectivo, por lo tanto, para los trabajadores de casinos, la propina es remuneración, porque es habitual y está permitida. ¿Se entendió? Profe, entonces el fundamento para que lo prohíben en el convenio de gastronómicos es para que ningún empleador se aproveche de esa situación y no quiera pagar el sueldo, sino que quiera, digamos, pagar con propina, ofrecer eso. Está siendo muy buena en su pensamiento, Adreina, pero no es así. En realidad está prohibido para que esas sumas que están poniendo terceros no se consideren parte de la remuneración, porque si fueran parte de la remuneración, como ya sabemos, hay que hacer aportes, contribuciones, tomarlo a la base del 245, tomarlo a la base del SAC, para ese motivo están. Pero lo mismo... Claro, porque... Perdón. Lo mismo el empleador va a pagar el sueldo como tal, como tiene que pagarlo. Yo no puedo debitar el valor de la propina de lo que es mi obligación salarial. Quizás esto es lo que vos querías decir y es importante que lo aclaremos. Supongamos que un empleado gastronómico tiene un sueldo de 70.000 pesos por convenio para su categoría, mesera o mesero, 70.000 pesos. Yo, empleador, no puedo decir, yo tengo que pagar 70, pero vos cobraste de propina 35, entonces te bajo y te pago 35. Eso es totalmente nulo. Mi obligación como empleador es pagarte los 70. La propina va por arriba de tu básico. Entonces, no sé si es eso lo que vos estabas tomando como una posibilidad de que el empleador hiciera. Sí, es que en muchos lugares ofrecen eso, o sea, los empleadores. En las grutas, por ejemplo, trabajo de temporada, de moza, te ofrecen esto, bueno, vos pero te quedas con las propinas, ¿no? Te pago menos, pero te quedas con las propinas. Y no, iba a agregar que muchas veces pasa que un mozo se esfuerza más para conseguir propina y hace la diferencia con la propina, y si lo pone en una caja común, no es justo, por así decirlo, para el resto o para el mismo mozo, o para el resto de la cocina, etcétera, etcétera. Sí, eso es parte del problema que tiene el trabajo de gastronómicos, donde si la propina es compartida o no es compartida. Entiendo que lo que nos estás comentando es porque lo conoces, ya sea que te tocó o que lo viste, no importa, pero es tal cual. Que te ofrezcan las propinas y que te tienten con que las propinas son muy buenas, no es más que decirte, te debería pagar el sueldo que tengo que pagarte y las propinas van a ser en proporción a tu esfuerzo. Y eso no es una ganancia per se, eso es un derecho que el trabajador tiene porque sigue juntando la propina. Lo que es un vicio nulo es que a veces se encuadra al trabajador en blanco, cuando no es en negro, en blanco, con menos jornada de la real, se lo pone a tiempo parcial para pagarle un básico muy elemental, muy menor,
y el resto completarlos con las propinas. Esto es claramente en violación a la ley, porque lo que estoy haciendo, estoy fraguando la jornada, estoy poniendo una jornada menor para pagarte un básico. Suponete que te pongo part-time, te pongo como si hicieras 4 horas al día, pero vos venís al turno del mediodía, al turno de la noche. Nunca trabajás 4 horas, siempre trabajás 6, 7, hasta 8 horas. Entonces, si te pago el básico del part-time, con eso te cubre un mínimo y después el resto es propina. Eso es nulo. Bien. Ahí Andreina me confirma que eso es lo que pasa y que le debe haber tocado o lo conoce, y lamentablemente es así. Bueno, quiero la presunción de onerosidad, ya la hemos dado en los caracteres del contrato de trabajo. El contrato de trabajo se presume oneroso. Quiero detenerme un segundo, porque nos están quedando no más de 20 minutos de clase, en 2 o 3 conceptos para terminar remuneración. Salario mínimo vital y móvil. Si ustedes leen lo que la ley contrato contempla como el salario mínimo y qué debería un trabajador poder hacer con el salario mínimo vital y móvil, es maravilla. Debería poder alimentarse, recrearse, tener salud, esparcimiento, vacaciones, criar los hijos, y el salario mínimo no llega a los 40.000 pesos, aún con todo el incremento que pueda tener por inflación durante este semestre. Estamos hablando de 36.000 pesos y fracción. Hay un concepto que sí es importante reflejar porque suele prestarse a confusión. Cuando la ley dice que un trabajador nunca puede cobrar menos del salario mínimo vital y móvil, hay que hacer la aclaración de que ese piso es para aquellos trabajadores que no tienen remuneración comprendida en una escala salarial de convenio colectivo. Va de vuelta porque estoy dando terminología que aquellos que no estén muy afiatados por ahí no la están entendiendo. Cuando la ley dice que el salario mínimo vital y móvil es la remuneración mínima básica que un trabajador debe percibir, eso solo se aplica para aquellos trabajadores que no tuvieran un convenio colectivo, es decir, que no tuvieran una escala salarial fijada en convenio colectivo, que en nuestro país son los menos de los menos, casi inexistentes. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de las actividades están alcanzadas por convenios colectivos y por paritarias salariales de convenio colectivo. Voy a tratar de poner un ejemplo a ver si queda claro. Si Daira trabaja en un comercio, cumple 8 horas, y la escala del convenio 130-75 de empleado de comercio para vendedor A es de 80.000 pesos. Yo podría decirle a Daira, te voy a pagar un salario mínimo vital y móvil, que son 36. ¿Sería válido que yo, utilizando el piso de la remuneración, le diga, te pago 36 y con eso estamos? No, no sería válido. ¿Por qué? Porque el mínimo de empleado de comercio son 80. Entonces, nunca voy a poder convenir por debajo de ese mínimo. Por eso es que insisto que cuando lean la ley contrato, no se queden con el concepto, porque esto a veces se lo ha manejado hasta políticamente, comparando cuál es el salario mínimo de Argentina versus Chile, versus Venezuela, versus Colombia, y estas son comparaciones que no tienen sentido. ¿Por qué? Por ejemplo, porque Chile no tiene mayormente actividades alcanzadas por convenios colectivos. Hay muy pocos convenios colectivos y son de empresas con los cuales las escalas salariales están todas aplastadas y el salario mínimo vital y móvil tiene mucha trascendencia. En Argentina, el salario mínimo vital y móvil a estos fines no tiene virtualmente trascendencia, porque ni siquiera los trabajadores de casas particulares que en algún momento estaban por debajo de la escala del salario mínimo, hoy ya no lo están, con lo cual todas las escalas salariales convencionales están por sobre el salario mínimo vital y móvil. Ustedes también podrían preguntarme, vinculado con remuneración, por eso lo doy al tema, es, bueno, che, ¿para qué sirve el salario mínimo vital y móvil? ¿Es una expresión de qué? Yo les voy a dar un ejemplo para qué sirve. Hay un concepto básico de la remuneración que es el principio de la inembargabilidad. Como el salario tiene carácter alimentario, en principio no es embargable. El límite de la embargabilidad del salario está en el decreto 484/87. Va de vuelta. Hay un principio que surge de la propia ley, contrato de trabajo, que dice que el salario, como tiene carácter alimentario, es inembargable, pero es inembargable en los límites de la reglamentación. La reglamentación está dada por el decreto, a la fecha,
aún vigente, el decreto 484/87. ¿Alguien sabe cuál es el límite y cómo, hasta cuánto se puede embargar de un salario? Nadie ha tenido deuda, nadie le han tenido que embargar un salario, nadie sabe lo que es un embargo, por ejemplo. ¿No? ¿Puede ser que sea hasta el salario mínimo? Vamos, no me dijiste lo que todo el mundo, yo esperé que me iba a decir. Hay un concepto muy difundido que el límite del embargo es el 20%. Es un concepto que hace años se repite, el límite del embargo es hasta el 20%. Ese concepto no es correcto, tiene parte de real, pero no es correcto. ¿Por qué? Porque el decreto 484/87 lo que dice es que un salario mínimo vital y móvil es inembargable. Es decir, hasta el monto de un salario mínimo vital y móvil no me pueden embargar. Lo que supere de un salario a dos es embargable en el 10%. Y recién lo que supere de 2 salarios mínimos vitales y móvil es embargable en el 20%. Eso es lo que dice el decreto 484 del año 87 y es el concepto de embargabilidad que ustedes tienen que tener. ¿Se entendió o lo repito? ¿Puedes repetirlo? ¿Puedes repetirlo? No, Andreina, ahora te contesto. No me dejaste terminar, pero está bien la pregunta. Vamos de vuelta. Decreto 484/87. Un salario mínimo vital y móvil es inembargable. Supongamos que hoy, no es un dato cierto, porque no lo recuerdo exacto, el salario mínimo vital y móvil está en 36.000 pesos. Si por la razón que sea yo cobrara los 36.000, eso no se me puede embargar en nada, porque hasta un salario es inembargable. Lo que supere de un salario hasta dos, 36 más 36, es decir, si yo cobrara 72, eso que supere es embargable en un 10%. Y lo que supere de 2 salarios mínimo vital y móvil, es decir, de 72 hacia arriba, eso recién es embargable en un 20%. Esa es la forma válida de embargos que tiene el decreto 484/87. Andreina me preguntaba por los alimentos. Yo no terminé de dar el decreto porque el decreto es claro en el sentido de que si hubiera embargo por cuota alimentaria o litis expensa, la litis expensa es la deuda por expensas comunes, esos no están alcanzados por el límite del decreto. Pueden embargarse en un porcentaje superior según lo indique el juez. El decreto es el 484/87. No sé, no sé si está compartiendo el decreto o me está diciendo que no es el decreto, que le pifié el número, no entendí qué era. Profe, yo tengo una duda. En Infoler está compartiendo algo. El decreto también está publicado en Perco, por supuesto, pero ahí ya lo están compartiendo. Que queden claro que ese límite de embargabilidad no se aplica a las deudas de alimento ni a las deudas de expensa. ¿Esto qué quiere decir? Que un juez de familia podría resolver un embargo de salario superior al 20, al 30, al 40, al 50%, porque ahí está en juego otros bienes tutelados, que es la alimentación de los hijos, por lo tanto no aplica el límite del decreto 484 para la deuda de alimento ni para las deudas de expensa, que era lo que me parece que Andreina me estaba preguntando. Sí, cuota alimentaria me estabas preguntando lo del 20%. Bien, ¿dudas respecto de esto? ¿No? Ok. Avanzo con búsqueda de terminar este tema no más de 10 minutos. Quiero previsión ya lo hemos visto, inembargabilidad de 120 lo hemos visto. Sueldo anual complementario, épocas de pago, fíjense que estamos en el 122. Y acá estamos al 18 de diciembre, que es la fecha que se modificó. Esto fue modificado en el 2015, porque antes el segundo semestre del SAC se pagaba al 31 de diciembre y eso generaba que se pagaba con las fiestas, etcétera, etcétera. Pago proporcional, también lo hemos visto. ¿Qué me está quedando de remuneración? Medios de pago, voy a panear los temas y los voy a concentrar. Constancias bancarias, periodo de pago,
Plazo de pago, día y hora y lugar de pago. Bueno, voy a sintetizar esto en un último enfoque sobre remuneración para que nos quede claro. La ley tiene sus años y originalmente contemplaba solo como pago válido el pago en dinero en efectivo. Luego agregó como pago válido el pago en el cheque, con cheques. Y luego, en los últimos 10 años, se generó como pago válido y hasta en algunos casos como pago obligatorio lo que se denomina cuenta sueldo. Recuerden, para aquellos que no lo conocen, que la cuenta sueldo es una cuenta bancaria que no tiene que tener costos para el trabajador y que es la forma más segura de donde se acredite el dinero. Pero la ley de contratos sigue teniendo un párrafo final del artículo donde permite que el trabajador pueda exigir que su pago sea realizado en dinero en efectivo. O sea, la ley le permite todavía al trabajador que por nota le pida a su empleador de que le paguen en efectivo y no por métodos bancarizados. Esto, lejos de ser una protección o un beneficio para el trabajador, se ha tornado en la práctica en una forma bastante irregular donde las empresas hacen la nota, se lo hacen firmar al trabajador para que pida el pago en efectivo, para de esta manera no quedar documentado de cuándo es que verdaderamente pagan. Explico por aquellos que no trabajan o que no entienden de qué hablamos. La mora en el pago del sueldo del trabajador mensualizado y quincenal es el cuarto día hábil del mes. Vamos de vuelta. La mora en el pago, es decir, el vencimiento del pago del mes, recuerden que los salarios se pagan a mes vencido, es decir, yo trabajé en abril, recién lo voy a cobrar en mayo, no es como los alquileres que se pagan adelantados, se pagan mes vencido. Si yo cobro válidamente, lo debo hacer al cuarto día hábil del mes. Tomemos el mes de abril. ¿Cuándo va a vencer el pago de un trabajador mensualizado o quincenal en el mes de abril? ¿Alguien se anima a decirme con un almanaque en la mano? ¿El 5? El 5, Pedro, correcto, porque el 2 es lunes. 2, 3, 4, 5. Cuarto día hábil va a ser el 5 de mayo. Ese es el día que vence, que opera la mora automática del pago del trabajador mensualizado. ¿Todos de acuerdo con eso? No dije nada muy raro, digamos. La mora es al cuarto día hábil. Ahora, si yo pago bancarizado, por supuesto que el registro del día de pago queda en el banco. Es el día que yo acredité el sueldo. Ahora, si yo pago en efectivo, ¿cuándo es el día del pago? El que dice el recibo. Ahora, puede que no sea el día 5, que yo esté pagando el 10 y el recibo diga el 5 y el trabajador lo firme igual. Entonces vuelvo. Que se pague en efectivo no es un método de protección del trabajador, lamentablemente, si bien la ley lo da como una opción de que el trabajador pueda exigirlo, sino que en algunas actividades que manejan mucho cash, mucho efectivo, lo hacen para no quedar documentado de que están pagando de manera tardía. Entonces pagan diferido en el mes, el recibo sigue figurando siempre como el cuarto día hábil, pero el dinero del trabajador lo toma el día 5, el 6, el 7, el 8 o desdoblado en el mes. Vuelvo con esto para ver que quede el concepto claro. Medios de pago válido, pago en efectivo, pago con cheque y la famosa cuenta sueldo, que para algunos tipos de empresa por el volumen de trabajadores es obligatoria. Y se la salvedad que el trabajador puede exigir el pago en dinero. Vencimiento para el plazo del pago, cuarto día hábil para el mensual o el quincenal. ¿Duda de esto antes de avanzar? Porque por ahí voy a pasar de tema. Profe, con días hábiles, ¿a qué haría referencia? ¿De lunes a viernes o de lunes a sábado? No, de lunes a viernes porque son días hábiles bancarios, es decir, días hábiles bancarios. con posibilidad de acreditación del pago. Bien, voy a panear 5 minutos y nos vamos. Un concepto importante, y con esto termino, es las retenciones que puede realizar o no el empleador
respecto de las sumas de dinero que abone a su trabajador. El empleador tiene prohibido realizar retenciones, y salvo solo aquellas que están autorizadas de manera taxativa por la ley. Por ejemplo, hace de agente de retención, como ya vimos, de la seguridad social, hace de agente de retención de la cuota sindical, puede hacer de agente de retención de la mutual. Eso está permitido en el 132, qué retenciones puede efectuar, pero no podría efectuar retenciones de manera caprichosa. ¿Qué ejemplo sería esto? Paola, ¿me querías preguntar algo? No sé, que te veo, se te enciende el micrófono. No, quedó congelado. ¿Qué ejemplos para que entiendan? ¿Qué pasa si un trabajador rural rompe un tractor exprofeso contra un árbol en la chacra? ¿Puedo cobrarle los daños? Si no les gusta el rural, pongamos uno de petróleo. Anda en una camioneta, se enoja con el jefe de cuadrilla y agarra la camioneta y le pega a un paredón y la parte. Lo hace exprofeso. ¿Puede el empleador cobrarle esos daños? Perdón, profe, se me cuelga cada rato y tengo muy mal internet, así que nada, esta última parte la voy a tener que mirar después porque no. Lo estamos grabando, así que no hay problema. Lo estamos grabando. Miren la grabación y después evacuamos duda para la próxima clase. Para los que escucharon, ¿puede el empleador cobrarle esos daños, los que son provocados con intención por parte del trabajador? ¿Qué opinan? Sí. 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 Ahora, ¿puede retenerle del sueldo lo que él diga, che, me rompiste el radiador, 2 guardabarros, el paragolpe, esos son 50.000 mangos, del próximo sueldo te retengo 50? ¿Podría hacerlo? No, la respuesta es no. Que pueda cobrarlo no quiere decir que pueda retenerlo. Para cobrarlo va a tener que iniciar un juicio de daños donde va a tener que demostrar el daño sufrido y ahí va a poder pedir un embargo sobre el salario. Pero no puede manu militare retenerle sumas de dinero. Entonces, ojo con esto, porque esto es un vicio muy común, donde el empleador dice, me ocasionaste tal daño, te lo retengo del sueldo. Eso está prohibido. Solo son retenciones válidas las que da la ley contrato. Y las retenciones están vinculadas con estas que expliqué, con las de obra social, con las de asignaciones, con las de, sindicato, cuota sindical, mutual, esas sí son las que están permitidas. Eventualmente, si hubiera venta de mercaderías y en la medida que esté documentada, por ejemplo, si soy un supermercado y autorizo a que mis trabajadores retiren mercadería al costo y lo hacen con vale, bueno, eso sí podré eventualmente yo cobrárselo y retenerlo. Después entraremos con la letra finita si estoy haciendo un pago en especie, el límite del 20%, pero estoy hablando en términos generales de lo que se puede retener y lo que no se puede retener. Entonces, con esto cierro. Las retenciones válidas son solo las que están enunciadas en la ley de contrato de trabajo. El resto de retenciones no pueden ser efectuadas. Con esto vamos a dar por terminado remuneración. Para la próxima clase, permítanme un segundo, para la clase del viernes, que calculo que la voy a dar yo, si la doy yo, vamos a tratar de dar jornada. Y si no, si la da Sergio, terminará un tema él, y ahí cerramos los temas que vamos a introducir al parcial. Estaba viendo si en el chat tenía algo más, no tengo nada más. ¿Alguna duda o pregunta? ¿No? ¿Qué pasa, profe, si lo retiene el empleador en ese caso del choque de la camioneta? El trabajador lo intima que se lo devuelvan y si no se lo devuelven con un juicio sumarísimo lo cobra en el fuero laboral rápidamente, porque es una retención indebida. Ah, bien, gracias. Bueno, yo pongo a grabar, está grabando, voy a subirlo un poco más tarde hoy, pero a última hora tenemos subido ya esto a YouTube. Que anden bien, nos vemos el viernes. Gracias, profe. Chao, profe. Gracias.